de mis ojos es el título del estudio del día de hoy. Como ya vimos la semana pasada, el pueblo de Israel estuvo vagando durante 40 años en el desierto, un acontecimiento que se recordaría por siempre, desde ese momento y por todas las generaciones siguientes. Ante esta terrible experiencia que marcó a toda la nación, pues era de esperarse que en adelante cavilaran y reflexionaran sobre todo esto, con la idea de que nunca se volviera a repetir. Las condiciones de desobediencia, rebeldía e incredulidad de sus padres, que los llevó a morir y no entrar en la tierra prometida, no deberían tener cabida en las nuevas generaciones. Finalmente, una segunda generación logró entrar en la tierra que fluye leche y miel, y ante tan precioso regalo, pues Dios esperaba continuar con sus planes, con un pueblo dócil y obediente. Pero ¿realmente habían aprendido la lección? No. Varios profetas del Antiguo Testamento diagnosticaron el verdadero carácter de Israel. Dice en Jeremías 8, 5 y 6 lo siguiente: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Y dice en Isaías 30, versículo 9, lo siguiente: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Así era este pueblo a quienes Jesús les repetiría las palabras que el profeta Isaías les había dicho 700 años atrás. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el entendido de establecer una teocracia, esto es, Dios como gobernante de su pueblo, Dios le fue dando a Israel una serie de preceptos, muchos, varios, que iban desde el ámbito religioso hasta el civil. El exilio. Entre estos lineamientos estaba uno que decía que la tierra debía explotarse durante 6 años y el séptimo no tenían que sembrar nada, en el entendido de que la tierra tenía que descansar, como lo especifica en el libro de Levítico. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en vez de obedecer, le salió la codicia y la ambición y decidieron rebelarse ante este mandato divino y finalmente no obedecieron. La desobediencia del pueblo se extendió durante 490 años. En todo este tiempo no dejaron descansar la tierra y aún el séptimo año la trabajaron. De esta forma, no solamente irrespetaron la tierra que Dios amaba, sino que fue una flagrante desobediencia a este mandamiento de Dios y a otros muchos más, los que finalmente
los llevarían al exilio. Ante tal rebeldía, Dios los castigó de una forma muy parecida a la que habían sido castigados antes. ¿Recuerdas? 40 años de castigo en el desierto por cada uno de los 40 días de incredulidad de los 10 espías que reconocieron la tierra de Canaán. En este caso, Dios determinó que en el futuro este pueblo sería despojado de su tierra durante 70 años. Y de esta forma, Dios le devolvería a su tierra los 70 años que no le habían dado de descanso. Qué terrible habrá sido saber que de alguna forma la historia se estaba repitiendo. Y qué terrible fue descubrir en carne propia que nadie se puede burlar de Dios. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Efectivamente, en el año 586 a.C., la profecía se cumplió y el ejército de Babilonia invadió Israel y se los llevó cautivos. En esta tierra permanecieron precisamente 70 años correspondientes al castigo que Dios había dicho que les iba a imponer. Finalmente, después de este cautiverio babilónico, algunos regresaron a su tierra y otros no. Pasaron muchas cosas que no es el tema de nuestro estudio. Y finalmente, después de muchos años, vino Jesús. Y como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, salvo honrosas excepciones, el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. La amenaza de que la élite religiosa perdiera el control junto con sus celos y envidias los llevó a planear y a consumar la muerte de este poderoso líder enemigo. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, le preguntó al pueblo que se había reunido y dijo lo siguiente en Mateo 27, 22 al 25. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjate bien lo que dijeron después de pedir la cruz para Jesús. Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Y con esta expresión nos podemos dar cuenta de dos cosas. Primeramente,
de su absoluto repudio hacia Jesús y también de su postura de asumir las consecuencias de ese crimen, haciéndose esa generación responsable de su muerte y también haciendo responsables a sus generaciones futuras. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nunca, como tampoco ahora, fueron capaces de ver que Manuel había llegado, que Dios estaba entre ellos. Ya en los tiempos modernos, en pleno siglo XX, el pueblo judío recibió otra gran prueba cuando a manos de la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, en la Europa ocupada por el Tercer Reich, fueron masacrados 60 millones de ellos. No cabe duda que este pueblo ha pasado demasiadas veces por la disciplina divina y todavía pasarán por muchas más. La situación actual lo demuestra. ¿Cuál es la situación actual? En el ámbito espiritual podemos ver que, pues sí, es verdad que durante todo el tiempo ha habido excepciones. En el tiempo de Jesús las hubo. La Biblia nos relata la conversión de muchos judíos, desde indigentes y enfermos hasta miembros del Sanedrín, pasando por altos funcionarios romanos, creyeron en Jesucristo. Y es que no podemos ignorar el hecho de que los primeros cristianos fueron judíos, que se pudieron desmarcar de la influencia religiosa, de todos sus atavismos, y pudieron ver en Jesús a su Mesías. A partir de entonces, dentro del mundo judío, siempre ha habido convertidos, y siempre los habrá, porque las puertas del cielo nunca estarán cerradas para el buen olivo. Hoy en día, ya en forma más libre, ¿verdad?, sin que les vaya de por medio la muerte, muchos judíos se están acercando a Cristo. Y no solo encuentran la fe, sino que dan testimonio público de ella. En internet tú puedes encontrar muchos testimonios de judíos convertidos que son de gran aliento, que te platican cómo fue que encontraron a Jesús, lo cual es verdaderamente un milagro dentro de todas las presiones que tienen y dentro de toda la mala información en la que han sido educados. En el ámbito bélico, bueno, hoy estamos viendo una calamidad más sobre este pueblo que Dios escogió. Un conflicto que recuerda el último que tuvieron hace 50 años, cuando igualmente que ahora, en medio de la fiesta más importante para ellos, el Yom Kippur, que es el Día del Perdón, fueron atacados sin piedad. Es verdad que antes de hubo muchos conflictos.
Entre los más importantes están los de 1948, que fue básicamente la guerra de la independencia y de la configuración del Estado de Israel. En 1956, lo que se llamó la guerra de Sion o del Canal de Suez. Y el de 1967, que se llamó la Guerra de los 6 días, el cual se resolvió precisamente en 6 días. Algo que desde luego fue un hecho milagroso, pero que no fue muy bueno desde el punto de vista que hizo que el ejército se confiara y fueran tomados por sorpresa más adelante, en 1973, en la que se llamó precisamente la Guerra del Yom Kippur. Ahora se dice que al igual que hace 50 años, el exceso de confianza y el menosprecio al enemigo es el que les ha costado que hayan sido sorprendidos. Todavía resuenan las declaraciones en agosto de 1973 del entonces ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, diciendo: nuestra superioridad militar es el resultado doble de la debilidad árabe y de nuestra fuerza. Su debilidad surge de factores que no cambiarán pronto: bajo nivel de educación, tecnología e integridad de sus soldados, desunión entre los árabes y el peso decisivo del nacionalismo extremo. Esas fueron las palabras del ministro de Defensa de Israel en agosto del 73. En octubre de ese mismo año, apenas 2 meses después de estas desafortunadas declaraciones, fue el ataque palestino, con 240 aviones, 2,000 tanques, 1,000 piezas de artillería, 2,000 cañones, lanzamisiles y antitanques que entraron a Israel. El resultado fue desastroso: 2,691 soldados muertos, 15,000 heridos y 1,000 capturados. Al día de hoy, con este nuevo conflicto que apenas hace 8 días que comenzó, ya se registran 1,400 muertos, 3,400 heridos y 120 secuestrados. Mira este mapa de Israel. Yo sé que algunos están más familiarizados que otros, pero si te das cuenta, aquí está Israel, ¿verdad?, que tampoco es muy grande. Esta parte de aquí es la franja de Gaza, que es una pequeña parte de Israel, apenas con 460 kilómetros cuadrados, que equivale a unas 2 o 3 cuadras, alcaldías de la Ciudad de México. Aquí en la parte sur está Egipto, del otro lado está Jordania. Dentro de Israel está lo que se llama Cisjordania, que vienen a ser los que eran Judea y Samaria, que se perdió en el 67. Mahmoud Abbas está ahí como presidente. Y arriba, en la parte norte, está Líbano, ¿no? La otra frontera con Siria está dividida por los Altos de Golán, que es una zona montañosa. Y este es Israel. Actualmente esta es su situación geográfica.
Varios comentaristas, ¿verdad? Están diciendo que, a diferencia de este ataque, hoy se está luchando solo contra una facción extremista, que es Hamas, que es un acrónimo que quiere decir Movimiento de Resistencia Islámico. Que hoy la lucha está solamente contra ellos y no contra el Estado palestino. Pero no quieren reconocer que Hamas es la parte beligerante de la autoridad palestina. Además, a este grupo terrorista lo que menos le interesa es la paz. Está incluso plasmado en su constitución que ellos lo que buscan a toda costa es el exterminio de Israel. Ellos no buscan la paz, ellos no buscan el establecimiento del Estado palestino, ellos lo que quieren en principio es destruir a Israel y para eso viven. Es verdad que ya se está buscando una vía diplomática para que esto no crezca, pero como recientemente dijo Netanyahu, esto apenas está comenzando. ¿Qué pasará? No lo sé. No sé qué tanto va a crecer. Nadie sabe en qué se va a convertir esta guerra, ni cuándo, ni cómo acabará. Mientras tanto, por un lado, Hezbolá, como les enseñaba en el mapa al norte, es otro grupo hostil del Líbano. Y Siria, ¿verdad? Ya lanzaron en la semana algunos misiles contra Israel. Con la sospecha, desde luego, de que Irán está detrás de todo esto. Y, por otro lado, Estados Unidos ya mandó al Mediterráneo su portaaviones más grande que tiene, con 5,000 soldados a bordo, con varios cruceros y destructores. El siguiente paso en esta bitácora del terror es que Israel ya dijo que entrará en cualquier momento a destruir a la Gaza subterránea. Ya debilitó la Gaza exterior, pero ahora va a incursionar en todos esos túneles que existen en Gaza. Se habla hasta de una ciudad subterránea. Estos lugares que no han sido tocados y donde se esconden los terroristas y su arsenal bélico. Ahora, el principal objetivo de Israel es destruir a Hamas. No sabemos cuánto tiempo llevará esto, no sabemos ni siquiera si lo va a lograr, pero hasta el día de ayer en esas andábamos. No quiero tampoco profundizar en todo esto, ¿verdad? Seguramente tú te estás enterando por medio de las noticias. La niña de sus ojos. Algunos profetas del Antiguo Testamento nos dan a entender el lugar que tiene Israel en el corazón de Dios. Leamos lo que dice Zacarías 2:8. Dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaren, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías se dirige al pueblo de Israel después de estos 70 años de cautiverio en Babilonia, y básicamente les está diciendo a los enemigos de Israel que aquellas naciones que sometieron a Israel, bueno, entendiendo que ciertamente ellas fueron los vínculos que Dios usó para disciplinar a su pueblo, no obstante que Dios las usó para eso, Dios les está diciendo que no se quedarán sin castigo. Y el sentido de esta declaración de Zacarías va más allá de lo profético. Y Dios está diciendo, porque el que toca a Israel, toca a la niña del ojo de Dios. Y es muy interesante entender qué quiere decir esta expresión, la niña de su ojo, que se encuentra en varias partes de la Biblia. Podemos, por ejemplo, encontrar en el Salmo 17, en el versículo 8 y 9, lo que David oraba como pidiendo protección de sus enemigos. Él decía, Dios, ¿verdad? Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y Moisés oró así también, seguramente recordando la protección que Dios le había dado a su pueblo mientras estuvo en el desierto. Y dice en Deuteronomio 32:10 lo siguiente: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Con esta comparación podemos deducir que Israel es algo muy preciado para Dios, tanto como su ojo. La palabra en hebreo Ishon literalmente quiere decir el pequeño hombre del ojo, el pupilo. Esto se traduce en que la niña del ojo de Dios es la pupila de Dios. Aquella parte del ojo que nos permite ver y ser vistos. Aquella parte del cuerpo que nos refleja, ¿verdad?, en pequeño, cuando nos acercamos lo suficientemente a alguien y somos el centro de su atención. ¿Sí? ¿Te ha tocado reflejarte en la pupila del otro? Esto es lo que quiere decir Ishon. Con todo esto, Dios nos quiere decir que ser la niña de sus ojos es estar en el enfoque de su vista y bajo su protección. Pero de igual forma, y en sentido contrario, nosotros también debemos cuidar nuestra relación con Dios como la niña de nuestros propios ojos. Como dice en Proverbios 7, versículo 1 y 2. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Y es que a cualquier persona sensata no se le cuestiona el valor y cuidado que tiene por sus ojos, ¿verdad?
es algo sumamente preciado que se cuida lo mejor posible, porque perder un ojo es algo que nadie, absolutamente nadie, desea. Y así como la pupila del ojo es la que también permite la entrada de la luz a la retina para poder ver, de la misma forma Dios escogió a este pueblo de Israel para que por medio de él Dios le diera luz al mundo. Mira lo que dice Romanos 9, versículo 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, Dios les confió a ellos la formulación de las Escrituras a través de un periodo de 1600 años. Además, les encargó el resguardo de ellas. Y lo más importante de todo es que a través de este pueblo, como dice el versículo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, ¿verdad? Nosotros vemos a Jesús platicando con la mujer de Samaria y ratificándole esta verdad en Juan 4:22, donde le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y el profeta Isaías declaró precisamente en Isaías 43, versículo 10 al 12, lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Se está dirigiendo a Israel, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y no lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. A través de alguien, a través de un determinado pueblo, Dios tenía que dar a conocerse. Y Dios escogió al pueblo de Israel para esto. Este fue el propósito de Dios para con ellos. Y aún lo es, pero desgraciadamente hoy en día el pueblo judío está en la banca, ¿verdad? No está haciendo la luz al mundo que alguna vez fue. Ahora, en vez de dar luz, necesitan ser iluminados. En este sentido, la iglesia ha tomado su lugar. Pero esto no quiere decir que no vayan a resurgir algún día y puedan cumplir cabalmente con todas las expectativas que Dios puso originalmente en ellos. Mira cómo lo explica Pablo en Romanos 11, del 25 al 29, donde dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio
para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá a Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, del Evangelio, ¿verdad? Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles, es decir, los que no somos judíos. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. A pesar de todo, Israel es para Dios como el hijo pródigo, un hijo mal portado al cual no se le puede dejar de amar a pesar de ser y hacer las cosas que hace. Su calidad de pueblo escogido lo hace tener un lugar especial en el corazón de Dios. Y aunque ahora esté alejado de Él, Dios le ha hecho promesas que no cambiarán, porque los dones y el llamamiento son irrevocables, porque son cosas que Dios dijo que les dará y así será, que no dependen de la obediencia, sino dependen de la promesa. Como dice la Biblia, Israel es un pueblo que anda caminando en estos momentos con un velo puesto en los ojos que no le deja ver bien y por eso tropieza, porque no sabe por dónde ir. Dice en 2 de Corintios 3, del 14 al 15, lo siguiente. Hablando precisamente Pablo del pueblo de Israel, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuenta una anécdota que a un niño que nació ciego se le practicó una operación y finalmente pudo ver el cielo, las nubes, los árboles, etc. Y lleno de emoción le dijo a su madre cuando vio todo esto: mamá, ¿por qué no me dijiste lo hermoso que era todo esto? Ella le dijo: claro que lo hice, pero ahora me doy cuenta lo difícil que era expresar con palabras tanta belleza. Fíjate lo que dicen los siguientes 2 versículos de los que acabo de leer. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, dice Pablo, cuando crean en Cristo, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios está esperando que su pueblo crea en Cristo, y de esta forma su entendimiento se aclare. Se les quite el velo de los ojos y de su corazón, y puedan conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Solo cuando acepten a Cristo, el Espíritu Santo,
podrá aclarar sus ojos para que puedan contemplar la belleza de Jesús. El deseo de destruir a Israel. La historia nos da testimonio de que siempre se ha querido destruir al pueblo de Israel, pero no toman en cuenta que Dios está de su lado y que esto nunca podrá suceder. Dice David en el Salmo 105, del 7 al 5. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y fíjate cómo habla de esto el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 35 al 37. Él es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que dice: igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. Y esto dice el Señor: así como no se pueden medir los cielos ni explotar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! O sea, qué impresionantes declaraciones sobre un pueblo. Esto es completamente especial e importante. Ahora entiendes por qué Israel es la niña de sus ojos. Porque él ama a Israel. Lastimarlo a él es lastimar a Dios. Dice Isaías 63:9. Cuando ellos sufrían, él también sufrió, y él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. De la misma forma, el que le hace bien a Israel recibirá el bien de Dios. Es un hecho innegable que los judíos han sido atacados y repudiados en muchos países. Siempre fueron el punto de la sociedad a quien le echaban la culpa de todo. Y además, como parias que eran, pues eran fácilmente expulsados. Pero Dios ha guardado y protegido siempre a la niña de sus ojos. En el siglo XVIII, Federico el Grande, el rey de Prusia, le preguntó al filósofo francés Jean-Baptiste de Boyer: ¿Puede usted citarme una sola prueba de la existencia de Dios que no haya sido desmentida? Y este contestó: sí, majestad, los judíos. Esta expresión no solo ha sido apoyada por muchos, sino que la historia se ha encargado de comprobar que Dios está detrás de este pueblo, que durante mucho tiempo pareció frágil, pero siempre fue fuerte gracias a que Dios lo ha cuidado. Además, Dios ha permitido bendecir a la humanidad a través de la comunidad judía por sus aportaciones en la ciencia, la medicina, la tecnología y en muchas áreas más. Y esto que demuestra que Dios está detrás de ellos. Aunque nos guste, aunque no nos guste, esta es la realidad. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya disciplinado a su pueblo.
ni que no lo vaya a disciplinar todavía más adelante. Si nosotros nos vamos hacia el final, ¿verdad?, de los tiempos, la Biblia dice que le están esperando a ellos 7 años de tribulación, donde sufrirán un juicio terrible, a quien el profeta Isaías llamó el tiempo, ¿verdad?, de angustia para Jacob, es decir, el tiempo de angustia para Israel. Esto está en Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. También Jesús dijo de este tiempo, porque habrá entonces, hablando de este mismo tiempo al que se refirió Isaías, fíjate cómo dice Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, date cuenta que estos años no solo nos hablan de un juicio terrible que le espera al pueblo de Israel, sino que también habla de la restauración final de Israel. Un tiempo de criba, de la cual saldrá un remanente fiel que será salvo al reconocer finalmente a Cristo en su segunda venida. Conclusión. Bueno, en estos momentos, cuando todo lo que está pasando es terrible, cuando podemos ver en la televisión cómo está desatada la maldad y una barbarie que realmente es satánica, debemos amar a Israel porque Dios ama a la niña de sus ojos. Y debemos orar mucho por ellos, por esta guerra y desde luego por la gente inocente que está muriendo en ambos bandos. Y también, concretamente, les pido que oremos para que todo esto que está pasando quede solamente en el ámbito local y esto no crezca, porque si esto crece, será terrible. Es verdad que los creyentes estamos bajo el cobijo de Dios y que nuestra relación con Él es lo más preciado para nosotros y a la vez nosotros como sus hijos somos lo más preciados para Dios, pero tenemos que orar y ayunar porque de ninguna forma debemos pensar que un conflicto tan lejano no nos va a alcanzar. Si esto crece, ¿verdad?, te aseguro que de alguna forma nos va a afectar. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.